Muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenido a Colombia. Felicitaciones por el libro. Muchísimas gracias, Diego, por compartir ese panel conmigo. Es un honor, de verdad. Alejandro, con la inicio, así que, bueno, en ese contexto, ¿cómo ves tu libro en este contexto nuevo del capitalismo? Bueno, lo que se propone hacer Javier Milei en Argentina es una refundación de la economía. Y esa refundación, mi hipótesis es que coincide con las aspiraciones, los anhelos de una élite muy pequeña, no del empresariado en general, sino de los más ricos, los más poderosos de ese empresariado argentino, que consideran que es insostenible el tamaño del Estado, que era insostenible el tamaño del Estado cuando asumió Milei, más bien, porque ya lo achicó bastante, descargando ese ajuste sobre las espaldas de los trabajadores del Estado, de los jubilados y pensionados, sobre todo, de quienes usamos las rutas, los hospitales, las escuelas, porque suspendió toda obra pública en su primer año de gestión, y también en las administraciones provinciales, ¿no? Lo que aquí son los departamentos. En nuestro sistema federal, en Argentina, son las provincias, y han sufrido también buena parte de ese ajuste que Milei comprometió a hacer e hizo en su primer año de gestión, continúa haciéndolo ahora, aunque con peor suerte, porque estos últimos meses vienen los tumbos. Viene incluso teniendo que revisar sus postulados iniciales, la regla cambiaria que había fijado en un inicio, que era una tablita, como le decimos nosotros, scrolling PEM, como se suele llamar en la jerga técnica, que debió abandonar hace un mes y medio porque la inflación hizo un pico del 3.7% en el mes de marzo y terminó de enterrar la idea de que con esa regla cambiaria se podía bajar la inflación a niveles de menos del 1% mensual. Ustedes escuchan esto aquí en Colombia y se agarran de los pelos porque tienen una inflación mucho menor, pero la realidad es que esa inflación de más del 200% que llegó a haber sobre el final del gobierno peronista, el gobierno del Frente de Todos, fue justamente la llave para que la sociedad votara por alguien que, bueno, cuesta decir que está en sus cabales. Los dueños de la Argentina también consideraban que Milei era un loco peligroso hasta muy pocos meses antes de la segunda vuelta del balotaje, donde fue electo contra el candidato del peronismo, que era el ministro de Economía de ese gobierno saliente que tenía el 200% de inflación. Parece disparatado que alguien se someta a la voluntad popular presentando al ministro de Economía en un contexto tan crítico, pero es lo que hizo el peronismo después de navegar un mandato muy contradictorio, muy problemático, en el cual el presidente y la vicepresidenta se pelearon durante todo el tiempo y encima estuvieron cruzados por la pandemia. A Milei cuesta entenderlo también sin tener en cuenta el desconcierto generalizado en el que nos sumió la pandemia a todos los seres humanos. Pero hoy lo conversaba con otro exministro del Petro, con Juan David Correa, que me decía, hay una tendencia mundial, una batalla cultural que se viene dando, en la cual se puede inscribir el ascenso de Milei. Yo agregaría que en el caso de la Argentina se sumó el factor de esa inflación desbocada, a la cual lamentablemente terminó llegando el peronismo antes de su asunción, y la decisión de los dueños de apostar por la motosierra para enfrentar a ese Estado al que hace tiempo, hace largo tiempo, ven como un enemigo, como un adversario en la administración del excedente. Bueno, mi hipótesis es que esa apuesta por Milei de los grandes magnates de la Argentina es a la vez dos cosas más. Por un lado, una embestida que coincide temporalmente con la embestida de los grandes magnates a nivel mundial contra la clase trabajadora, en esa lucha de clases que el propio Warren Buffett, el mega gurú de las finanzas, que acaba de anunciar su retiro, tiene más de 94 años, dijo, mi clase está llevando adelante y está ganando. Buffett dijo que esa lucha de clases, hace 20 años lo dijo, estaba siendo ganada por los mega capitalistas. 20 años después, sus palabras no hicieron más que confirmarse, y en esa embestida se inscribe la apuesta de los grandes capitalistas por Milei. Lo otro que ocurrió en simultáneo a esa apuesta política, para mí, y esto es más personal, más la hipótesis,
fue una renuncia de ese gran capital, de esos grandes capitalistas, a acaudillar un proceso de desarrollo de la Argentina que necesariamente va en contra de los intereses de las grandes potencias imperialistas. Milei viene a encarnar de esa manera el interés de las grandes potencias imperialistas, dentro de ellas de los grandes magnates, y específicamente de los magnates de las plataformas. Por eso su idolatría por Elon Musk, por eso le entregó la motosierra en Washington la última vez cuando se vieron en una cumbre mega conservadora. Y también encarna los intereses de esa élite argentina que, lejos de intentar potenciar los recursos y el trabajo de los argentinos para ser más poderosa ella, prefiere renunciar a acaudillar ese proceso para disciplinar al pueblo. El pueblo argentino, y esto hay que entenderlo para entender nuestras crisis, es un pueblo muy contencioso, muy contestatario. Nosotros salimos a la calle de a 100.000, 200.000, 500.000 personas para un par de meses. Y eso, que no diría que constituye una excepcionalidad argentina, pero sí un fenómeno que incide mucho sobre la política local, es lo que quieren disciplinar para siempre los grandes magnates, que prefieren, de vuelta, ser menos poderosos ellos, circunscribirse a la explotación de 2 o 3 negocios extractivistas, básicamente el petróleo y el gas de Vaca Muerta, los recursos minerales de la cordillera de los Andes, específicamente el litio, pero también los minerales raros, también el cobre, también el oro, y la proteína vegetal que siempre Argentina le proveyó al norte global. Ellos podrían aprovechar la educación del pueblo argentino, la tecnificación de nuestra industria, la plataforma que brinda las universidades públicas, un caso único en América Latina, salvo por Uruguay, diría, donde todavía es gratis estudiar una carrera de grado y donde puede acceder un trabajador cualquiera, o los hijos de los trabajadores. Podrían apoyarse en eso para empoderarse ellos como capitalistas frente a otros grandes capitales de la región y del mundo, pero prefieren no hacerlo y apuestan por un gobierno subdesarrollista como el de Milei para disciplinar a esta clase obrera que consideran demasiado díscola, demasiado contestataria para sus intereses de largo plazo. América Latina estaba marcado con el medio de los gobiernos progresistas por dos tipos de enfoque del mismo macroeconómico. Decía que en América Latina ha existido dos tipos de izquierdas, una izquierda vegetariana, una izquierda un poco más carnívora. Y cuando uno entonces hace referencia a izquierda carnívora, dicen eso es Argentina o Venezuela, porque los gobiernos progresistas trataron de retar el capital, decía aquí de la vía después del FMI, el caso de Venezuela es Moldavia, pero también el castigo de los capitales financieros es fuerte, lo vemos en la evaluación constante, por eso le tienen que poner un cepo, como él lo decía, con el rolling back, que es lo que drama técnicamente en la economía. Entonces, esto hace que un poco esa visión que tiene Argentina, si bien Kirchner y todos los demás juegan el capitalismo, era un capitalismo pues, con política social, pero mantenida retoma un poco las instituciones financieras externas. Es el caso de Venezuela, Argentina, el caso curiosamente de Brasil, o el caso curiosamente incluso de Chile, con un presidente como Bol, o acercando a del capitalismo, pero el caso es política social, pero respetando la macroeconomía, digamos, estándar. Creo que algo muy curioso cuando hablamos de los nuevos rumbos es que incluso las izquierdas de la región juegan dentro del capitalismo. Un poco el debate más izquierda-derecha es el socialismo-capitalismo, sino es tan fuerte lo que ha permeado el capitalismo, es más bien qué tipo de capitalismo se quiere. Y por eso hablamos es de los nuevos rumbos del capitalismo, qué pueden hacer los gobiernos progresistas dentro del capitalismo o qué hacen estos gobiernos libertarios dentro del capitalismo, y es el retorno a la concentración del capital, un capital, digamos, mucho más concentrado en sectores tecnológicos en los países del norte, concentrado en sectores primarios en nuestros países, en ese momento, Argentina, la soja, el petróleo, y seguimos en esa dependencia. Un poco pongo este contexto porque al final los rumbos del capitalismo van a estar marcados en una visión política de izquierda o derecha, que las económicas están allí, y si uno tiene un congreso o un parlamento para modificarlas, también se vuelve mucho más complejo. Entonces, en este marco, bueno, simplemente separar un poco de contexto, Alejandro, el programa, para decir, pero siempre es así un poco mi visión, ¿no? Cuando uno le plantean
¿Por qué un gobierno de Chile a izquierda, un gobierno argentino a izquierda o de Colombia? ¿Cuáles son esas diferencias? Es interesantísimo esto porque hay un ejemplo que no mencionaste que es el de Evo Morales en Bolivia. Bolivia, con Evo Morales y García Linera, antes de la crisis que desencadenó, la crisis interna del MAS, que terminó obturada por un golpe de Estado abierto, los de los 70, apoyado por Estados Unidos, y que gobernó además durante más de un año, apoyado también por Macri desde Argentina, el de Geminari, me refiero. Antes de eso, el gobierno del MAS en Bolivia había conseguido cambiar tanto la relación de fuerzas entre el capital y el trabajo, específicamente entre el capital transnacional y la nación, que hizo que aumente la estatura promedio de los niños. Esto me lo contó una vez Linera. Los niños bolivianos pasaron a medir 5 o 7 centímetros más de lo que medían históricamente porque se alimentaron mejor durante 15 años. Eso ya incide en la estatura de la siguiente generación. El cambio en Bolivia fue dramático, en el buen sentido de la palabra. Fue un cambio copernicano. Y lo hicieron aún manteniendo una macro ordenada, con una regla monetaria muy estricta, que yo diría más que inspirada en Chicago o en los ortodoxos de Estados Unidos, estaba inspirada en la cosmovisión aymara, en sus pueblos originarios. Los aymara, los bolivianos, están acostumbrados a ahorrar en cosas que consideran valiosas y luego de ahorrado eso, a gastar en bienes durables o en construcción de casas. La cultura aymara desprecia y rechaza el crédito, el endeudamiento. Entonces, no se endeudaron las familias bolivianas, no se endeudó el Estado boliviano, y esto fue muy importante para que, aún cambiando muy fuertemente las reglas del reparto de la renta del gas, que era lo que vendía Bolivia en ese momento, no se generara un proceso inflacionario, una devaluación o una presión de los mercados para abortar el proceso. Yo te diría que la política macroeconómica del kirchnerismo fue audaz hasta ahí. Fue en un principio también muy ortodoxa. Kirchner se jactaba de tener superávit gemelos, de tener superávit fiscal y superávit de cuenta corriente, y además tuvo la fortuna de haber comenzado a partir de un gigantesco ajuste, que es el que ocurrió con la mega devaluación de 2002. Esto ocurre después de un fenómeno muy, muy tumultuoso, muy multitudinario, que fue la rebelión popular de 2001. En esa rebelión popular, la Argentina reaccionó a la agresión de un modelo que enterró la inflación durante 10 años, la convertibilidad, la casa de conversión de Cavallo y Menem, pero arrasó con el aparato productivo local y enajenó todo el patrimonio del Estado. O sea, se privatizaron todas las empresas de nuestra gran petrolera, nuestra gran aerolínea, nuestra gran empresa de luz, nuestra gran empresa de gas, de teléfono. Los capitales europeos, sobre todo, fueron voraces en ese periodo. Y lo que vino a aprovechar de algún modo el kirchnerismo fue una mano de obra que era baratísima, una tasa de ganancia que en ese momento era altísima, y un contexto internacional de altísimos precios de las commodities que exportaba Argentina, que posibilitaban la permanente acumulación de reservas en el Banco Central. Entonces, Néstor Kirchner siguió una política bastante ortodoxa en lo monetario, aunque tratando de fomentar la industria con políticas específicas y con la decisión clarividente, en esto tengo que sacarme el sombrero y reconocérselo, de sacarse de encima el Fondo Monetario. Acá podemos discutir qué rol ocupa el Fondo Monetario. Yo ayer te compartí el link a mi documental, que hice un documental a propósito de la vuelta del fondo de la mano de Macri en 2019. Pero es interesante porque sacándose de encima el Fondo Monetario, aún con un régimen de alta inflación, que es el que tuvo Cristina Kirchner en su primer mandato y en su segundo mandato, o sea, en el segundo y en el tercer kirchnerismo, aún con la alta inflación, el crecimiento del primer mandato de Cristina fue muy importante. No fueron las tasas chinas en esto, pero fueron muy altas tasas. Y en buena medida eso se debió a que se había sacado de encima la bota del Fondo Monetario. El Fondo Monetario en Argentina siempre fue muy condicionante.
Y en el último mandato de Cristina, cuando se estanca ya la economía, cuando empieza a empinarse un poco la inflación, puede verse esta característica carnívora que vos decías, en la cual intentaron seguir tensando, pero bueno, ya el desgaste del ciclo político trajo a Macri. Macri, del mismo modo que Milei, retoma una política destructiva deliberadamente de nuestro aparato productivo. Y Argentina todavía tiene, por eso digo que no son los industriales ni todos los empresarios los que optan por este modelo subdesarrollista. Argentina todavía tiene una industria muy pujante. Para el intento de desmantelamiento sucesivo que sufrió, la verdad que son prácticamente sobrevivientes los que todavía producen en Argentina. Bueno, lamentablemente, en ese sentido, la falta de acuerdos internos del último peronismo hizo que llegue esta ultraderecha. Y en este momento de cambios tectónicos del capitalismo, esa ultraderecha está aprovechándolo todo para avanzar con una potencia que no le dieron los votos. Milei no ganó con una avalancha de votos, tuvo que ir a una segunda vuelta para ser electo. Y no tiene potencia parlamentaria tampoco. Sin embargo, fíjate vos cómo, a diferencia de lo que le pasa a Petro acá, la derecha moderada, digamos, el macrismo y también parte del conservadurismo peronista, le dan los votos a Milei para avanzar en sus transformaciones regresivas. Al revés nunca pasa, ¿no? Bueno, tú has puesto una frase muy interesante y es los cambios tectónicos del capitalismo. Y vale la pena preguntarnos algo para que lo discutamos en esta sesión. ¿Valdrá la pena o realmente las nuevas dinámicas de Trump respecto a aranceles son un cambio estructural? ¿Generará un cambio en la jerarquía del dólar como moneda global? Hay algo que ha existido transversal en el capitalismo de los últimos 50 años y es la dominancia del dólar. Y es la dominancia del dólar en la pirámide de la jerarquía. Al final, creo que uno de los puntos claves en el capitalismo financiero y la globalización, todo el mundo ahorra en dólares, las casas se compran en dólares. ¿Tú cómo percibes un poco esa dinámica? ¿Realmente la experiencia de Trump sobre aranceles, el empoderamiento cada vez más de China, será capaz de desplazar al dólar en esa pirámide de la moneda? No. Quizás creo que un cambio del capitalismo importante es si el dólar deja de estar en la punta de esa pirámide de lo que llaman algunas teorías heterodoxas, la jerarquía monetaria, caso Argentina, ¿no? Y le llega con una idea y es, quiero poner el dólar y dolarizar a Argentina, y es un tan práctico y le tocará quemar todas las reservas. Creo que es uno de esos puntos importantes que podríamos también discutir de la mano de esa noción que de pronto nos cuentes, lo que hablábamos ayer de esta idea del tecnofeudalismo de Varoufakis. Estamos asistiendo a un capitalismo tecnológico mucho más feudal, donde en una red social a mí me dan una parcela para que yo haga mi contenido y el resto de utilidad se lo genero a esos grandes conglomerados, ¿no? Lo que llaman la literatura las MAMA, Microsoft, Amazon, Apple, Meta. Es impresionante. ¿Cómo percibes tú un poco y en esta dinámica de dueños del país? Porque al final la concentración de los capitales, ¿no? Pues los dueños del país curiosamente también son accionistas del mundo. Eso pasa con nuestros grupos económicos. Supongo que Argentina es similar. Las cervecerías, por ejemplo, acá, una empresa como Valle, pues ya sus dueños son accionistas de una gran corporación global. ¿Cómo percibes esto en tu libro? Y bueno, también esas perspectivas del capitalismo. Me dijiste que abrías tu libro por esa cita de Varoufakis que me parece interesante. Sí, totalmente. Digo, y después te voy a preguntar a vos cómo se percibe eso desde la gestión pública, porque es muy interesante esa pulseada y quiero que la compartas. En un país que además es sede, por ejemplo, de una de las plataformas que está presente en toda América Latina, ¿no? Que es Rappi. Por lo que entiendo son capitales colombianos los que tracciona sangre, extraen plusvalor y más, incluso en nuestras calles todo el tiempo. En Argentina, en Buenos Aires particularmente, es un trajinar constante de las bicicletitas de Rappi. Antes te respondo. Me da la sensación de que lo que intenta Trump es resistir una embestida de China contra el patrón dólar. La hegemonía de Estados Unidos después de la Segunda Guerra Mundial se manifestó primero en el patrón oro que se impuso a partir del sistema de Bretton Woods, que le permitió justamente a Estados Unidos cobrarse de Europa, de sus aliados,
y presentarse como el magnánimo dador del Plan Marshall, tener también una posición privilegiada y única en las instituciones de la posguerra, en esos organismos de Bretton Woods que controla a Estados Unidos de manera indisputada, digamos, indiscutida, pero que en el 73, con la ruptura del patrón oro, se convierte en algo todavía más beneficioso para Estados Unidos, que era el patrón dólar. Cuando Nixon declara la inconvertibilidad del dólar y dice, no vamos a pagarle más en oro a los europeos que tengan dólares, lo que está diciendo en realidad es, vamos a tomar prestado del mundo todo lo que queramos, en la medida en la que tenemos el ejército más poderoso del planeta, y vamos a seguir tomando prestado del mundo, generando, produciendo menos de lo que consumimos y sin necesidad de pagarlo en metálico. ¿Por qué? Porque nosotros emitimos la moneda que es reserva de valor mundial, que es el dólar. Bueno, ese privilegio que ahora, 50 años después, China viene a disputar porque superó a Estados Unidos, no en el terreno militar, pero sí en el terreno tecnológico y en el terreno productivo. Entonces, China, que además de haber hecho ese proceso inédito de inversión, de tecnificación, de capitalización, de capacitación de su mano de obra, de reducción de la pobreza, además de haber hecho eso, consiguió desafiar a Estados Unidos comprándole parte de su deuda sistemáticamente y acumulándola en su banco central, dice, bueno, ahora me toca cobrar. Si Trump hubiera querido hacer lo que vienen haciendo los presidentes de Estados Unidos siempre, tendría que haberse lanzado a una aventura de emisión de dólares parecida a la que llevó adelante el propio Estados Unidos para salir de la crisis de 2008. Acordate que cuando Estados Unidos hace su mega emisión para salvar a los bancos, le da esa plata a los bancos y triplica la masa de dólares en el mundo. Bueno, Trump, para pagar la deuda, fueron roleando, que los chinos ahora quieren cobrar, iba a tener que hacer una emisión similar. O sea, Trump, con su guerra arancelaria, se defiende atacando de algo que de todas maneras lo iba a meter en problemas. Ahí es donde crujen las placas tectónicas del capitalismo. En lo tecnológico y en lo productivo, que los que leímos a Marx sabemos que es lo que define todo lo demás. Ahora, lo monetario, lo fiscal, son formas en las cuales en nuestros países subalternos se manifiesta la dependencia. Y la verdad, siendo países que tienen los recursos que hacen falta en el siglo XXI para la nueva economía, me refiero al litio, me refiero al alimento, me refiero al agua, me refiero a la biodiversidad, tenemos la posibilidad de sentarnos de otra manera en el tablero global. La tenemos, digo, si nos organizamos, ¿no? No es el horizonte que uno ve hoy en América Latina, precisamente porque a los tecnomagnates, a esos feudales que tan bien describe Varoufakis en su libro, les conviene el orden que ofrece la ultraderecha. Les conviene Donald Trump, les conviene Javier Milei en Argentina, les conviene, no sé, creo que hay una pequeña Milei aquí, una presentadora de televisión que me dijeron que puede llegar a hacerlo. Les conviene eso a esos grandes capitales. Lo que pasa es que, francamente, eso de las izquierdas vegetarianas y carnívoras me encanta como definición, porque vamos a poder disputar ese futuro en la medida en la que todos seamos carnívoros. Y yo creo que lo carnívoro no se define solo en si uno es más audaz en emitir moneda, gastar más de lo que recauda y generar un impulso a la economía en sí. Yo creo que uno es carnívoro cuando se apoya en la lucha de clases para disputar el excedente. Se hace una reforma tributaria para que los ricos, que han dado una batalla denodada contra el Estado y contra el resto de la sociedad en los últimos 20 años, paguen su parte justa. Entonces, eso que propuso el presidente Petro en la campaña y que ganó, que lo hizo ganar por primera vez a un presidente de izquierda en un país como Colombia, me parece que es parte de una audacia que tenemos que conquistar. Y por eso te pregunto a vos, como ex hacedor de política, ¿a qué se enfrenta uno? Porque yo lo pregono todo el tiempo,
desde un micrófono de un medio de comunicación. Y yo sé que hay consecuencias que uno enfrenta cuando es realmente audaz. Entiendo de analizar la realidad latinoamericana y mundial de estos últimos 25 años que no hay otra que ser audaz. Nosotros tuvimos un ministro que era discípulo de Stiglitz, Martín Guzmán, con quien de hecho yo tengo una muy buena relación, pero que terminó en el tironeo entre el presidente y la vicepresidenta, eyectado del cargo a mediados del gobierno anterior, del gobierno peronista, y en definitiva fracasando en su gestión con una tasa de inflación que era mucho más alta de la que tuvo cuando asumió, y firmando un acuerdo con el Fondo Monetario que legalizó la deuda que tomó Mauricio Macri. Alguno dirá, era imposible hacer otra cosa, era imposible decretar una moratoria, apoyarse en el Congreso para lograrlo. Yo discutiría eso porque el peronismo tenía una base parlamentaria muy fuerte. De hecho, ese acuerdo con el Fondo Monetario terminó siendo aprobado con votos de la derecha, con votos de la oposición, porque el bloque oficialista peronista se partió frente a ese acuerdo. Pero lo que me parece interesante discutir es que ese capitalismo progresista sea una alternativa viable, porque es parte de la discusión de la izquierda que nos debemos sobre qué es lo más utópico hoy, si ser audaz o ser moderado. Porque todo el tiempo a los que proponemos la audacia, a los que propugnamos la audacia, nos dijeron que éramos utópicos, que soñábamos despiertos. Y los moderados, sin embargo, han chocado contra la pared una y otra vez, como pasó en este caso, decía, con Martín Guzmán, discípulo de Stiglitz. Hoy Gustavo Petro viaja a China. Y yo conocí China el año pasado, no lo conocía, era una deuda como economista, para no conocer China, para un economista es hoy un limitante, claramente. Y volví maravillado de China. Volví maravillado aún habiéndome asustado por algunos aspectos del uso de la tecnología para el control social. Ahora, las grandes plataformas de estos mega magnates, ¿no nos están sometiendo a un control social similar al que somete a su población el Partido Comunista de China en nombre de la democracia en todo el proceso? Que así le llaman ellos su sistema político. Digo porque desde Occidente muchas veces se define lo que ocurre en China, especialmente lo que ocurre en China es de que empezó a hacer todo bien, productiva y tecnológicamente, y no hace tanto, hace 30 años, digamos, de Deng Xiaoping para acá, se la define como capitalismo de Estado. Y yo creo que eso es ser demasiado concesivo. En todo caso, o es un socialismo planificado con mercado, o es un régimen planificado, hipertecnológico y controlado desde el Estado, pero para mí no tiene nada de capitalismo. En el capitalismo mandan los capitalistas. Y en China, cuando un capitalista, si bien los dejan hacerse todos los millonarios que quieran, incluso más que los de Estados Unidos, cuando un capitalista intenta desafiar el rumbo que fija el partido, el rumbo que fija el Estado, bueno, lo invitan amablemente a que no lo haga más, y si lo intenta seguir haciendo, se ve sometido a presiones que me da la sensación nadie querría verse sometido a ellas. Lo digo por el caso de Jack Ma, por ejemplo, el dueño de Alibaba, que es la plataforma con la cual se hace de todo en China. Jack Ma estuvo como 2 años con perfil bajísimo, semi desaparecido. Hace poco reapareció, estuvo en un encuentro con otros grandes líderes empresariales de China, pero cuando yo les preguntaba a quienes me guiaban en China en esta visita que hice el año pasado, ¿qué pasaría si algún Jack Ma quisiera discutir el rumbo que fija el Estado? Me decían eso, me decían, y no creo que nadie se anime. ¿Por qué digo esto como provocación? Porque me parece que nuestra democracia está tan devaluada que ya eso que tenía el capitalismo para ofrecer, que era libertades individuales, falta libre albedrío en lo social, en la disposición del cuerpo, en lo sexual, todas las cosas que históricamente reprimieron los estados más fuertes, unismos realmente existentes,
los socialismos realmente existentes, bueno, con la ultraderecha se van a ir apagando. Cada vez somos menos libres en la democracia occidental. Y si la democracia occidental viene de la mano de un capitalismo cada vez más desigualador, bueno, la pregunta es, ¿qué se puede aprender de aquel proceso, aún con los aspectos que nos dan miedo a los occidentales, como el control social, el reconocimiento facial, el rastreo permanente y demás? ¿Qué se puede aprender de un proceso que sacó a 1.000 millones de personas de la pobreza en un cuarto de siglo? De un proceso que yo lo vi, le dio vivienda, le dio sustento y le dio futuro a un pueblo que vivía en el mundo feudal, pero feudal posta, el feudal original, hace apenas medio siglo. Bueno, Alejandro, muchas gracias. Yo no me quiero extender muchísimo más, simplemente para cerrar y aplaudir nuevamente tu libro, Alejandro, de todos los esfuerzos desde el periodismo, desde la academia, que crean unas formas más justas, unos sistemas económicos al final que traigan mejor bienestar para las personas, es lo que todos nosotros queremos. No sé si alguna última palabra, también agradecer a todos que han estado en este corto espacio. Adelante. Yo agradecerte a vos, Diego, agradecer aquí a los presentes, a los organizadores, al Instituto Oscar y Cuervo, por haber hecho esto posible, a Sandra, específicamente Sandra Jaramillo, que fue la que me convenció de venir y me pone muy feliz haber aceptado la invitación. Mi libro propone discutir eso que la democracia no discute, eso que no se sujeta a votación en democracia. Y bueno, la discusión viene a cuento de la construcción de una Latinoamérica mejor, de un mundo mejor, pero también de la denuncia de algo que está velado, de privilegios que perviven en nuestros países y en este planeta, y de desigualdades que además hacen inviable la supervivencia del ser humano por más que 2 o 3 generaciones en este planeta.